cómo pasó de ser un niño pobre, rechazado y humillado, a convertirse en una leyenda odiada y amada al mismo tiempo. Esta es la historia de Luis Suárez. El hombre que mordió a sus rivales fue echado como basura del Barcelona, pero aún así conquistó el mundo, porque para él, el fútbol no era un juego, era la única forma de sobrevivir. Bueno, ¿estás preparado? Entonces decimos, pronto, listo, ¡aven tus juegos! En las polvorientas calles de Salto, Uruguay, la infancia de Luis Suárez no estuvo marcada por lujos, ni por juguetes, ni mucho menos por un balón nuevo. Él jugaba con lo que encontraba, a veces una lata vacía, otras veces, una simple piedra. A los 9 años, la vida le dio su primer golpe. Sus padres se separaron y, de la noche a la mañana, Luis se quedó solo con su madre y sus 6 hermanos. No había dinero para tacos, ni para transporte, ni siquiera para comer bien algunos días. Pero, ¿sabes qué nunca le faltó? Hambre. Hambre de salir adelante. Hambre de demostrarle al mundo que él, ese niño flaco, con las rodillas raspadas, tenía algo que nadie podía quitarle, sus sueños. Para Luis, jugar al fútbol no era un pasatiempo, era su única salida, su única esperanza. Un día cualquiera, mientras Luis jugaba descalzo en la calle, alguien lo estaba observando. Un cazatalentos del Club Nacional vio algo diferente en ese niño, una velocidad increíble, una garra que no se enseñaba y un fuego en los ojos que pocos tenían, pero ficharlo no iba a ser fácil. Luis no tenía dinero ni para el pasaje del autobús que lo llevara a entrenar. Y fue entonces cuando su madre, la mujer que siempre creyó en él, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. Consiguió trabajo como limpiadora en el estadio. Mientras ella barría las gradas, Luis entrenaba. Mientras ella fregaba los vestidores, Luis soñaba con ser profesional. Cada gota de sudor que su madre dejaba en ese lugar era una oportunidad que él no podía desaprovechar, pero no fue fácil. Sus primeros entrenamientos fueron una batalla. Llegaba sin desayunar, con los mismos tacos rotos durante meses. A veces no tenía fuerza, pero nunca dejó de correr. Él sabía que no jugaba solo para él, jugaba por ella, jugaba por su familia, jugaba porque el fútbol era su boleto de salida. Pero ese mismo fuego que lo impulsaba, también lo quemaba por dentro. Desde pequeño, Luis Suárez era un volcán a punto de estallar. No le gustaba perder, no aceptaba que lo golpearan ni mucho menos que lo humillaran. Cada vez que algo lo frustraba, reaccionaba con furia. Lo expulsaron de partidos, peleó con entrenadores e incluso estuvo a punto de ser echado del equipo. Su carácter le cerraba puertas. Los que lo conocían decían, es buen jugador, pero está loco. Y en ese momento, parecía que el sueño de llegar lejos se estaba desmoronando. Pero justo cuando parecía que se iba a perder, apareció alguien que le daría una razón para seguir luchando, Sofía Balbi. Sofía fue la calma en medio de la tormenta. Ella creía en él cuando nadie más lo hacía. Ella lo escuchaba, lo entendía y lo ayudó a controlar sus demonios. Pero el destino le jugó otra mala pasada. Sofía y su familia tuvieron que mudarse a Barcelona. Y fue entonces cuando Luis Suárez prometió algo que cambiaría su vida. Voy a convertirme en futbolista profesional y voy a llegar a Europa para estar contigo. Su sueño ya no era solo ser jugador. Su sueño ahora tenía nombre y apellido. Tenía un motivo, tenía un destino. Luis Suárez tenía una promesa que cumplir. No era solo ser futbolista, era llegar a Europa, reencontrarse con Sofía y demostrarle al mundo que ese niño pobre podía triunfar. En el Nacional de Montevideo, Luis comenzó a destacarse. Su fuerza, su velocidad y su instinto goleador llamaron la atención de un equipo pequeño en Holanda, el Groningen. A los 19 años, Luis dejó todo atrás. Se subió a un avión rumbo a un país donde no entendía el idioma, no conocía a nadie y donde el frío lo golpeaba tanto como la soledad. Al principio, no lo querían. Decían que era lento, que era torpe, que no iba a funcionar en Europa. Pero lo que no sabían era que Luis no estaba ahí solo para jugar. Estaba ahí por una promesa, por amor, por hambre. Suárez comenzó a romper redes. En cada partido demostraba que su carácter explosivo también podía ser su mayor virtud. Pronto, el gigante de Holanda, el Ajax, lo fichó. Y allí explotó como una superestrella, goleador, líder, capitán. El niño que jugaba descalzo en Salto ahora dominaba Europa. Y sí, cumplió su promesa. Volvió a estar con Sofía. Volvió a estar con la persona que le había dado una razón para no rendirse. Después de romperla en Holanda,
llegó la oportunidad de su vida. El Liverpool, uno de los clubes más grandes de Inglaterra, apostó por ese delantero uruguayo que parecía imparable. En Inglaterra, Luis se convirtió en un ídolo casi de inmediato. Cada partido era una guerra, cada jugada la peleaba como si fuera la última. Los hinchas lo adoraban, pero el resto del mundo comenzaba a mirarlo con desconfianza. Su carácter, su temperamento y su obsesión por ganar empezaron a convertirse en un problema. En 2011, Suárez fue acusado de insultos racistas contra Patrice Evra, jugador del Manchester United. El escándalo explotó, la prensa lo destrozó. La Federación Inglesa lo sancionó con 8 partidos. Su imagen estaba por los suelos, pero eso no fue todo. En 2013, en un partido contra el Chelsea, Suárez protagonizó uno de los momentos más insólitos del fútbol, mordió en pleno partido al defensor Branislav Ivanovic. El mundo entero quedó en shock. Un jugador mordiendo a un rival, la Premier League lo suspendió por 10 partidos. En ese momento, Suárez era visto por muchos como un villano, como un jugador descontrolado, pero a pesar de todo, seguía haciendo lo que mejor sabía, marcar goles. En la cancha, nadie podía discutirlo. Fue el máximo goleador de la Premier League en la temporada 2013 a 2014. Estuvo a punto de darle el título a Liverpool después de años de sequía, pero una vez más, la gloria se le escapó. Suárez lloró desconsolado. Parecía que siempre estaba a un paso, pero algo lo detenía. Después de arrasar en Inglaterra, Luis Suárez llegó al Mundial 2014 con una misión: llevar a Uruguay lo más lejos posible. El mundo estaba listo para ver al pistolero, pero nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Era el partido decisivo. Uruguay necesitaba ganar o quedaría fuera. El ambiente estaba caliente. Cada balón se peleaba como si fuera el último. Minuto 79. De repente, el mundo entero vio lo impensable. Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en pleno partido. El estadio enmudeció. Los comentaristas no podían creerlo. Las redes sociales explotaron. En segundos, la noticia le dio la vuelta al planeta. Chiellini mostraba la marca de los dientes, pero el árbitro no vio nada. El partido siguió. Uruguay ganó, pero para Luis Suárez, la tormenta apenas comenzaba. En menos de 24 horas, la FIFA lo suspendió de toda actividad futbolística por 4 meses. No podía jugar, ni siquiera podía entrar a los estadios, ni acercarse a su selección. Suárez fue expulsado del Mundial, y una vez más, parecía que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Los medios lo destrozaron. Los expertos pedían que lo expulsaran de por vida. Decían que Suárez había llegado demasiado lejos, pero lo que nadie imaginaba es que mientras el mundo lo condenaba, el FC Barcelona estaba preparando su fichaje. Cuando todo el mundo le dio la espalda, el FC Barcelona le abrió las puertas. El club lo fichó a pesar de las críticas, a pesar de las polémicas, a pesar de todo. En Barcelona, Suárez formó uno de los tridentes más temidos de la historia junto a Messi y Neymar. Lo llamaban la MSN, y juntos hicieron historia. Suárez no solo fue goleador, fue pieza clave en la Champions, en la Liga, en la Copa del Rey. Ganó títulos, rompió récords, y demostró que era mucho más que sus errores del pasado. Fuera de la cancha, se convirtió en el mejor amigo de Messi. Sus familias se unieron. Suárez finalmente había encontrado un lugar donde lo querían, donde lo respetaban. Pero todo cambió en 2020. Después de años de gloria, el Barcelona entró en crisis, y necesitaban cortar cabezas. Un día, recibió una llamada fría del nuevo entrenador, Ronald Koeman. Le dijeron que no lo querían más, que debía buscar otro club. Así, sin homenajes, sin despedidas, sin respeto. Suárez se fue llorando. Después de todo lo que dio, después de todo lo que ganó, lo echaron como si no valiera nada. Messi escribió: te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club. No merecías que te echaran así. Pero lo que nadie esperaba es que el pistolero aún tenía una bala más. El Barcelona lo desechó. Pero Luis Suárez, lejos de rendirse, decidió hacer lo que mejor sabía: demostrar que estaban equivocados. En su primera temporada con el Atlético de Madrid, Suárez volvió a ser el pistolero implacable. Cada gol que marcaba era una bala directa al orgullo del Barça. Partido tras partido, Suárez lideró al Atlético rumbo al título. Marcó goles clave, levantó al equipo y peleó hasta el último minuto. Cuando el Atlético se coronó campeón, Suárez cayó de rodillas y rompió en llanto. Entre lágrimas, llamó a su esposa Sofía: me menospreciaron,
pero acá estoy. La venganza era completa. El pistolero había silenciado a todos. El club que lo desechó tuvo que verlo campeón con otra camiseta. Después de conquistar España, Luis Suárez regresó al lugar donde todo comenzó, el Club Nacional de Montevideo. Allí cumplió su promesa, volvió como un ídolo y se consagró campeón en su tierra. Pero su viaje aún no terminaba. En 2023, Suárez sorprendió a todos al firmar con Grêmio en Brasil. A sus 36 años, seguía marcando goles y compitiendo al más alto nivel. Ganó títulos, fue figura, y demostró que su hambre seguía intacta. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, llegó el momento que muchos soñaban. Luis Suárez se reencontró con Lionel Messi en el Inter de Miami. Juntos, volvieron a compartir vestuario, a marcar goles y a emocionar a millones de fanáticos en la MLS. A sus casi 37 años, el pistolero sigue haciendo lo que ama, sigue luchando, sigue escribiendo su leyenda. Entre goles, mordidas, lágrimas y glorias, Luis Suárez escribió su historia con sangre y pasión. Una historia que nos recuerda que no importa cuántas veces te rechacen, lo que importa es cuántas veces estás dispuesto a levantarte. Si esta historia te inspiró, suscríbete para conocer más leyendas que jamás se rindieron. Nos vemos en el próximo video fulvinístico.